Bien, daremos inicio a nuestra segunda secuencia de conferencias con la honorable participación del doctor Melchor Arellano Plaza. Él es ingeniero bioquímico por el Instituto Tecnológico de Morelia. Posee una maestría en procesos biotecnológicos por la Universidad de Guadalajara, Campus Centro Universitarios de Ciencias Exactas e Ingeniería CUSEI. El doctorado en Ciencias Biológicas con especialidad en Biología Experimental por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es investigador titular C del CIETEC. Sus líneas de investigación actuales están centradas en estudios de metabolitos de levaduras y bacterias, ingeniería de procesos para optimizar, desarrollar e implementar procesos biológicos utilizando microorganismos, así como el escalamiento de procesos fermentativos a nivel piloto. Hoy día cuenta con numerosas publicaciones en revistas indizadas de circulación internacional. Ha participado en la formación de numerosos estudiantes de posgrado, incluyendo nivel maestría y doctorado. En esta ocasión, nos acompaña con su presentación titulada Aprovechamiento de los residuos de los procesos de producción de cacao para la elaboración de metabolitos de interés industrial y alimentos. Sea usted bienvenido, doctor Melchor. Le cedo el micrófono para su participación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Voy a compartir entonces mi pantalla para... Y me comentan si hace ratito hicimos algunas pruebas, creo que todo funcionaba súper bien. Espero que en esta ocasión también funcione muy bien. Todo bien, Sí se doctor, ve la gracias. presentación, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. Pues como ya hicieron la presentación, mi tema es aprovechamiento de los residuos del proceso de producción de cacao para la elaboración de metabolitos de interés industrial y alimentos. Mi presentación contará un poquito de antecedentes, objetivos de estos trabajos, productos que se desean generar, algunos resultados y las conclusiones de los mismos. En este caso, solamente para comentar, el día de ayer ya nos hicieron varias presentaciones los compañeros acerca de diferentes especies o variedades de árboles de cacao, las diferencias que existen con las semillas, con el mucílago, con el tamaño, con los rendimientos y demás, en donde también nos explicaron incluso los aromas, sabores que pueden tener cada una de las diferentes variedades, la importancia del tostado y por supuesto que hacer análisis sensoriales para ver cuáles son las características que más se acercan a los aromas y sabores deseados por los consumidores. Sin embargo, pensando de que este proceso del cacao se quiere incrementar los rendimientos y demás de los procesos, se quiere tener una gran cantidad de hectáreas sembradas, esto nos va a repercutir también en una serie de subproductos. Subproductos como por ejemplo la cáscara y el mucílago, que en algunas ocasiones no es fermentado junto con los granos, de tal manera que ambos se van a estar generando en altas cantidades. Por ejemplo, nosotros utilizamos una serie de frutos que el fruto completo en promedio pesaba 487 gramos, el peso de la cáscara aproximadamente son 348 gramos. Entonces podemos ver que un gran peso de la mazorca es cáscara. Y por otro lado tenemos mucílago, que en este sí es un poco menor cantidad lo que se puede obtener, aunque como ya lo mencionaron también el día de ayer, depende de la madurez de la planta, de qué tanto mucílago se puede recuperar, ¿no? Y al final, bueno, pues tenemos el peso de las semillas, que en este caso, bueno, la cantidad depende, como ya lo dijeron, de la especie, de la variedad, etcétera, etcétera. Sin embargo, me quiero situar en estos dos subproductos que están aquí. El día de ahora, vamos a hablar ahora de estos productos ¿qué vamos a hacer con ellos? Aquí en Jalisco, en donde vivo yo, bueno, pues hay otra industria que también ha crecido enormemente en los últimos años, como es la industria tequilera. Y ellos tienen dos problemas principales. Uno es el bagazo de agave y dos son las vinazas que se generan después de la destilación, que de alguna manera podríamos pensar que también en la fibra pues están los sólidos como la cáscara, y en las vinazas podríamos pensar el mucílago, aunque la gran diferencia entre las vinazas y el mucílago es de que este es dulce y con un aroma afrutado. ¿Pero qué contiene la cáscara? La cáscara, como cualquier residuo lignocelulósico, pues contiene precisamente celulosa, lignina y hemicelulosa, que si en un momento dado nosotros estamos pensando en un uso microbiano para hacer transformación de estos componentes
en metabolitos deseados como podrían ser alcoholes, ácidos orgánicos, biomasa, proteínas, etcétera, es necesario que nosotros llevemos a cabo un pretratamiento para poder hacer la liberación de estos componentes y poder tener celulosa, lignina y hemicelulosa independiente, e incluso llegar hasta la hidrólisis de la celulosa, que posteriormente podríamos utilizarla como un medio de fermentación. Para ese tipo de pretratamientos, pues ya existe una gran cantidad de referencias, no exclusivamente en cacao, pero sí en residuos lignocelulósicos en general, en donde nosotros podemos tener pretratamientos físicos, pretratamientos químicos, físico-químicos y biológicos incluso, en donde nosotros podemos estar precisamente tratando de hacer la hidrólisis de la celulosa y de la hemicelulosa y liberar la lignina, por supuesto, que como podemos ver, la lignina está entrecruzada entre tubos de celulosa y de hemicelulosa, lo cual lo hace que sea muy difícil en muchas ocasiones de hidrolizar, de tal forma que se pueden utilizar ácidos fuertes como es el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico para tratar de que estas fibras puedan romperse, liberarse los azúcares y poder, como ya lo mencioné hace ratito, pues que se utilizan como un medio de cultivo. Entonces, para esto se requiere establecer cuáles son las condiciones de operación para la hidrólisis de la cáscara, ya sea como prehidrólisis con ácidos y temperaturas, y poder obtener la mayor cantidad de azúcares libres para generar el medio de cultivo. La otra cuestión es determinar cuál es la capacidad de crecimiento de los microorganismos en el hidrolizado y en la producción de metabolitos de interés. Determinar o seleccionar cuáles son los microorganismos que podríamos utilizar en este tipo de procesos y determinar el crecimiento de los microorganismos sin la necesidad de una hidrólisis previa. ¿Qué quiere decir? Hay microorganismos que pueden crecer en la fibra del agave, del cacao, sin la necesidad de una hidrólisis. Sin embargo, la mayoría de los microorganismos que tienen esta capacidad son los hongos. Entonces, con estos puntos especificados, pues es necesario después también preguntarse qué hacer con el mucílago. Y en este caso, con el mucílago, nosotros podremos hacer una fermentación directa y generar, por ejemplo, vinos a partir del mucílago, que si mal no recuerdo, en algunos lugares de México ya es producido un tipo de vino a partir del mucílago. De tal manera que en este trabajo en particular, nosotros pensamos en otro uso. Y ese uso es la generación de una cerveza, en donde, bueno, la primera pregunta que necesitamos decir es, ¿qué tipo de cerveza queremos producir? ¿En qué momento del proceso de la producción de cerveza se tiene que adicionar este mucílago de cacao para evitar, por un lado, contaminación y por otro lado, que realmente se estén recuperando tanto los aromas como los azúcares de una manera correcta? Y, por supuesto, también seleccionar aquellas levaduras que nos permitan generar aromas y sabores que den una cierta característica a la cerveza a partir del mucílago. Entonces, se requiere establecer, por otro lado, las concentraciones de mucílago contra mosto cervecero que podría ser utilizado, en qué momento del proceso adicionar, como ya lo había mencionado, para la permanencia de aromas del mucílago, qué microorganismo utilizar, qué tipo de cerveza diseñar, etcétera, etcétera. Todos esos criterios deberíamos de estar considerando para poder hacer el desarrollo de un nuevo producto. De tal forma que podemos considerar que tenemos en este trabajo dos objetivos bien distintos. Uno es el diseñar procesos de conversión de la cáscara de cacao en metabolitos obtenidos por fermentación de interés industrial. Y el objetivo número dos es desarrollar una bebida fermentada tipo cerveza utilizando el mucílago del cacao. Entonces, vamos a ir abordando cada uno de estos objetivos de manera independiente. En el caso del objetivo número uno, que es la conversión de la cáscara de cacao en metabolitos, bueno, nosotros lo primero que necesitamos saber es qué tipo de tratamiento necesitamos hacer para poder obtener el hidrolizado a partir de la cáscara de cacao. De tal manera que hicimos un diseño experimental en donde estuvimos considerando la temperatura, el porcentaje de ácido que se iba a agregar y el tiempo que iba a durar bajo estas condiciones. De tal forma que nosotros de esta manera
pudimos determinar que 30 minutos y 2% de acidez es suficiente para que se pueda tener el máximo de azúcares liberados. De tal forma que también si nosotros vemos en esta gráfica azúcares contra tiempo y acidez, vemos que en 30 minutos es en donde obtenemos el máximo y está el 2% de acidez, en donde logramos obtener hasta cierto punto casi 13 gramos de azúcares recuperados. Sin embargo, después de hacer este pretratamiento, también dijimos, bueno, ¿qué pasa? Ya se abrieron las fibras, ya puede estar más expuesta la celulosa y la hemicelulosa, y es muy común en muchas referencias de residuos lignocelulósicos que se utilizan posteriormente, por ejemplo, enzimas celulasas que de alguna manera nos ayuden todavía a incrementar la cantidad de azúcares liberados. Y sí, precisamente, por ejemplo, nosotros aquí si adicionamos una enzima, pues todavía logramos una mayor cantidad de azúcares liberados. De tal forma que si nosotros utilizamos un 3% de enzima, logramos el máximo de conversión de azúcares para la liberación de azúcares de la fibra. Una vez de que ya tuvimos entonces todas las condiciones de hidrólisis, de recuperación de azúcares y demás, la siguiente pregunta que nos hacíamos era qué tipo de microorganismos queremos y podemos crecer en este tipo de hidrolizados, porque deben de saber que durante la hidrólisis y el pretratamiento se generan compuestos inhibitorios. Estos compuestos inhibitorios están como el hidroximetilfurfural, el furfural, incluso la lignina tiene por ahí algunos compuestos que se generan que son tóxicos para muchos microorganismos, de tal forma de que no podemos utilizar cualquier microorganismo que nosotros queremos. De tal forma que aquí en este primer trabajo nosotros seleccionamos 3 bacterias y 3 levaduras que están reportadas que pueden crecer en este tipo de medios, en donde tenemos levaduras como Cliboromyces marxianus, Pichia cluiveri, Saccharomyces cerevisiae. Y en bacterias tenemos a Lactobacillus plantarum, Gluconobacter liquefaciens y Acetobacter persicii. De tal forma que los pusimos a crecer en estos hidrolizados y pudimos estar evaluando la población celular, la cantidad de biomasa al final del proceso, los azúcares consumidos durante la fermentación y la cantidad, en este caso, de un producto terminado que es el etanol. Nos dimos claramente cuenta de que uno de los microorganismos que crece más fácilmente en este tipo de medios de cultivo es la Cliboromyces marxianus, que está aquí en azul, la cual en tan solo 65 horas llega al máximo de población y que también si observamos en los azúcares son consumidos más rápidamente por esta especie de levadura. De tal forma de que si nosotros lo que queremos es una producción de biomasa, pues es muy probable que podríamos decidir de crecer a la Cliboromyces marxianus. Por otro lado, también nos damos cuenta que la siguiente especie que crece muy bien es la Saccharomyces cerevisiae. La Saccharomyces cerevisiae también genera una buena cantidad de biomasa, consume rápidamente los azúcares y, a diferencia de la Cliboromyces marxianus, produce una gran cantidad de etanol. De tal manera que igual podríamos hacer la recuperación de estos alcoholes al final de la fermentación y entonces obtener algún tipo de compuesto a base de etanol. Posteriormente, Pichia cluiveri creció un poco más lento, consumió los azúcares casi parecido a Saccharomyces cerevisiae y casi no produjo etanol igual que Cliboromyces marxianus. Pero como vamos a ver un poco más adelante, Pichia cluiveri tiene la capacidad de generar ciertos compuestos volátiles, como ayer lo comentó la doctora Schedler. Tienen este tipo de microlevaduras no Saccharomyces, tienen la capacidad de producir aromas muy agradables, afrutados, de tal forma que, bueno, por eso fue que la consideramos. Los microorganismos que crecen más lentamente son las bacterias y que incluso los azúcares presentes no los consumen en su totalidad después de 140 horas. Y por supuesto, producen muy pequeñas cantidades de etanol. Sin embargo,
cuestión de producción de ácidos orgánicos que podrían ser uno de los metabolitos a producir, bueno, pues nos damos cuenta, pero por ejemplo, que Acetobacter persicii produce una gran cantidad de ácido succínico, una gran cantidad de ácido láctico y también de ácido acético. Al igual, Lactobacillus plantarum produce ácido láctico y produce ácido acético. De tal forma que con esto nosotros podríamos empezar ya ahora sí a buscar qué tipo de producto quisiéramos generar. Ácidos orgánicos, etanol, biomasa, proteínas, etcétera, etcétera. Este tipo de fermentación que les acabo de mostrar fue una fermentación anaerobia, que quiere decir que no se le agregó, a una fermentación aeróbica, que se le agregó aire durante el proceso del cultivo de todos los microorganismos. Cada microorganismo fue cultivado de forma independiente. Sin embargo, queríamos ver también qué sucede si en el mismo medio no le agregamos aire, sino solamente lo dejamos en una fermentación anaeróbica. Y aquí todo cambió. ¿Por qué? Porque dos de las bacterias que habíamos visto que crecían en el proceso aeróbico, en el anaeróbico ya no crecieron. Solamente crecieron las 3 levaduras y una bacteria, que es Lactobacillus plantarum. Incluso el crecimiento que obtuvo fue muy pequeño. En cuanto a biomasa, pues podemos ver una gran diferencia. Y nuevamente Cliboromyces marxianus es la que más produce, en este caso, etanol, a diferencia de Saccharomyces cerevisiae. ¿Qué quiere decir? La presencia de aire nos estimula la formación de biomasa y menor cantidad de etanol. La ausencia de aire estimula en Cliboromyces marxianus una mayor cantidad de etanol. En biomasa, en este caso, Saccharomyces cerevisiae fue la que mayor produjo. Sin embargo, a diferencia del proceso aeróbico, pues las cantidades que se producen son menores, ¿sí? Sin embargo, bueno, la cantidad de etanol producida es casi 2 veces más que en el proceso aeróbico. En este caso, por ejemplo, los azúcares residuales, sí, la no adición de aire hace que los azúcares consumidos no sean en su totalidad y que queden ciertos azúcares remanentes en todas las levaduras y en una mayor cantidad en Lactobacillus plantarum. En el caso de los ácidos, aquí sí vemos nuevamente que Lactobacillus plantarum produce una gran cantidad de ácido láctico, ¿sí? De tal forma de que ese podría ser un buen sistema de producción utilizando Lactobacillus plantarum. Con esto, bueno, pues ya nos podemos dar algunas conclusiones. En las conclusiones del proceso aeróbico es posible lograr la hidrólisis de la celulosa de la cáscara de cacao por métodos ácidos y enzimáticos. Se logró el crecimiento de 3 levaduras y 3 bacterias de forma independiente, generando residuos ricos en proteínas unicelular, y es posible recuperar el etanol y los ácidos orgánicos. En el caso del proceso anaeróbico, se logró el crecimiento solo de las 3 levaduras y una bacteria de forma independiente, generando residuos ricos en proteína unicelular y en etanol, y es posible recuperarlos al igual que los ácidos orgánicos. Por otro lado, habíamos mencionado de que, bueno, también existen otros microorganismos que sin la necesidad de una hidrólisis previa de las fibras podamos crecer. Entre ellos están la producción de hongos fructíferos, que quiere decir que produzcan un crecimiento de un hongo como puede ser el champiñón, como puede ser las setas, etcétera, etcétera. Sin embargo, para poder lograr esto es necesario, por ejemplo, estimar cuál es la cantidad o proporción de agua que se va a estar adicionando, la cantidad de bagazo, y la cantidad de cacao. Este bagazo es necesario para un mayor soporte del hongo. En este caso, nosotros intentamos crecer el Pleurotus ostratus. Nosotros hicimos la generación de todo la fibra, tratando de ver si podríamos crecer este tipo de hongos utilizando lo que normalmente se utiliza a nivel laboratorio, bolsas especiales para fermentación sólida y que incluso, como lo vimos aquí, en charolas, para ver si en un momento dado se permitía el crecimiento. Sin embargo, el problema de las charolas, como vemos en este caso, es de que si no las cuidamos muy
bien, el crecimiento de los hongos es muy lento, de tal forma que pueden llegar bacterias y levaduras que, como vimos, en 140 horas crecen perfectamente y modifican todas las condiciones del medio, de tal forma de que entonces es necesario cuidar a los hongos para que puedan generar precisamente estos frutos que posteriormente puedan ser utilizados. ¿Por qué? Porque la fermentación dura aproximadamente 28 días para lograr un buen crecimiento. Sin embargo, sí fue posible generarlo. Todo esto lo hicimos todavía a nivel laboratorio. No hicimos el escalamiento a nivel piloto, que creo que vale la pena mucho realizarlo. Vemos que este tipo de hongos como el Pleurotus ostratus podrían ser utilizados debido de que no proliferarían en otro lugar más que en el lugar en donde nosotros lo pusiéramos, ¿verdad? Muy bien. Con todo esto, bueno, pues nosotros ya podemos utilizar la fibra de cacao para la generación de cualquiera de estos productos que vemos algún potencial de poder utilizarlo. Sin embargo, aún hace falta hacer optimizaciones, adaptaciones a nivel piloto para poder ver si el rendimiento, las eficiencias, la productividad son suficientes para que puedan ser implementados en un proceso industrial. O por otro lado, que los pequeños productores puedan generar este tipo de productos en sus lugares de trabajo. Como pudieron darse cuenta, nosotros intentamos utilizar bacterias con la finalidad de que incluso, por ejemplo, puedan ser modificadas las fibras y que las fibras completas, ya con la presencia de levaduras o con la presencia de estas bacterias, puedan darse de alimento a los animales como ganado vacuno, ganado porcino, entre otros, debido a que ya el crecimiento de estos microorganismos permite el incremento de proteína y que además ya lleva una modificación que hace que la asimilación sea más rápida por estos animales. El segundo producto que nosotros quisimos generar es la bebida tipo cerveza, de tal forma de que, bueno, pues aquí hicimos un proceso un poquito más largo, en el otro pues solamente agarramos las cáscaras y las procesamos. En este caso, pues hicimos todo un proceso desde la recepción de la mazorca, la ruptura, utilizamos un equipo de agitación que precisamente estuviera moviendo a las semillas con el mucílago, le agregamos una cierta cantidad de agua para recuperar la mayor cantidad de azúcares y recuperamos de esta manera el mucílago. Ya con este mucílago, bueno, pues la siguiente era pues hacer la preparación, determinar qué características tiene el mucílago, qué cantidad de azúcares, grados Brix, para poder determinar en qué proporciones debería de ser utilizado este mucílago con una mezcla con un mosto cervecero. En este caso nosotros quisimos hacer una cerveza blondie, una cerveza clara, debido a que si hacemos una oscura, era probable que esos sabores que tienen las cervezas oscuras, que son más fuertes, pues no permitieran que se detuviera una cierta característica de sabor del mucílago. También tratamos de utilizar algunas levaduras que no proporcionaran unos sabores muy fuertes también para que siguiera predominando los sabores del mucílago. De tal forma que hicimos todo el proceso de producción, ajustamos los Brix, ajustamos el pH, el volumen que utilizamos e hicimos la fermentación. En este caso estuvimos monitoreando Brix, azúcares y etanol y también compuestos volátiles. Aquí están nuestros mostos que nosotros estuvimos preparando. Hicimos la fermentación en este nivel de frascos. Estos frascos tienen aproximadamente 2 litros de capacidad y al final obtuvimos una cerveza. Como lo pueden ver, es una cerveza clara. Hicimos la gasificación y generamos las cervezas. Con todo esto, bueno, pues lo primero que necesitábamos saber era cuánto mucílago estábamos recuperando para poder determinar cuáles podrían ser los volúmenes de producción de cerveza. Aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos 160 kilogramos de mazorca de cacao y
más o menos la cantidad de mucílago que estuvimos recuperando son 6.4 kilogramos, pero como le adicionamos un poco de agua, al final lo que recuperamos fueron 45 litros de ese mucílago. Con estos 45 litros, como les mencionaba, necesitábamos ver qué tipo de cerveza íbamos a hacer. Las dos cervezas que propusimos son claras, una Pilsner, una Blondie, y lo que hicimos fue estarle agregando en diferentes proporciones, volumen a volumen, el mucílago que nosotros recuperamos. De tal forma que, bueno, pues aquí nosotros empezamos a ver cuál es la producción de etanol final que se logró en un control que sería el mosto cervecero sin el mucílago y con la presencia de cacao, tanto para la cerveza Pilsner como para la cerveza Blondie. Y como podemos ver, en el caso de la Pilsner, sí se produjo un poquito menos de etanol, pero en el caso de la Blondie, casi la cantidad de etanol fue similar, de tal forma que el adicionar mucílago en este tipo de mostos no nos cambia la cantidad de etanol producido. Y como les mencionaba, también fueron evaluados otros compuestos volátiles como el acetaldehído, el butirato de etilo, isobutanol, alcoholes amílicos. Y también podemos observar que a pesar de que nosotros adicionamos el mucílago, las cantidades de compuestos volátiles fueron hasta cierto punto similares en ambas cervezas, con respecto al control, por supuesto. Porque si vemos aquí, bueno, las concentraciones máximas llegan a 70 y acá llegan las concentraciones máximas a 140. ¿Qué quiere decir? Se producen más compuestos volátiles en una Pilsner que en una Blondie. De tal forma de que, bueno, independientemente el control y la cerveza con el cacao, con el mucílago de cacao, podemos observar que casi son en los mismos niveles. Posteriormente hicimos una pequeña evaluación sensorial solamente para saber cuál es la cerveza que más gusta, en qué proporción de mucílago es la que más gusta. De tal forma que las que más gustaron fue la cerveza que tiene un mucílago al 10% volumen y una que tiene al 20% volumen. Esta de 20% fue la que más gustó. ¿Cuáles fueron las características que dijeron que tenían este tipo de cerveza al 20%? Que tenían un sabor dulce, que predominaba el amargo, que no eran saladas y eran poco ácidas. Y en el caso de la Blondie también, nada más que en la Blondie eran poco más dulces que la Pilsner, menos amargas, no eran saladas y poco ácidas. Esto fue lo que a la gente que le dimos este tipo de cerveza a probar, nos manifestaron que era lo que ellos decían que era lo que más les había gustado. De tal forma que con esto, pues nosotros podríamos concluir que se pudieron diseñar dos tipos de cervezas a partir de mucílago de cacao, una Pilsner y una Blondie, y que el porcentaje de mucílago que más gustó fue al 20% volumen de mucílago. Bueno, pues estos trabajos pues no lo hice yo solo, es todo un equipo en donde pues tengo la oportunidad de trabajar con la doctora Anschedler, con Jocelyn, con Emanuel, con Monse, con Cristi, con Camila, de tal manera de que pues todos ellos es un gran equipo que colaboran conmigo y que pudimos desarrollar todos estos productos. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia y cualquier duda pues estoy a sus órdenes. Sí, ahora sí. Muchas gracias por su presentación. Tenemos unas preguntas para usted. Cristian Israel Sabol pregunta, ¿existe algún chaptalizado en el proceso de fermentación del cacao? ¿Existe un qué, perdón? Un chaptalizado. Entiendo que es como la adición de azúcares para aumentar la producción de alcohol en la fermentación. En el caso de la fibra, no. Lo único que hicimos nosotros fue hidrolizar la celulosa de la fibra del cacao y son los azúcares que tenemos ahí. Nunca le adicionamos ningún tipo de azúcar adicional a lo que está en las fibras. Y en el caso del mucílago y de la cerveza, también solamente le adicionamos los azúcares del mosto cervecero y del mucílago de cacao.
Muy bien, doctor, gracias. El otro menciona, una vez que el tratamiento ácido se da a la cáscara, ¿sigue siendo apta para consumos humanos? ¿No deja algún residuo? En el caso de los ácidos, normalmente, bueno, nosotros recuperamos el licor y ajustamos el pH, como bien lo comentamos ahí. Y si se fijan, la cantidad de ácido que se utiliza es un 2%, son pequeñas cantidades. Y normalmente lo llevamos a pHs de 5 para que puedan ser hasta cierto punto de consumo humano. Pero nosotros, en el caso de los residuos, de la cáscara de cacao, necesitamos hacer procesos de extracción, por ejemplo, en el caso del etanol o de los ácidos orgánicos o de la proteína que se produjera, tendríamos que hacer procesos de extracción en donde ya el ácido no lo recuperamos, eso lo separamos. En el caso de que quisieran utilizar la fibra, sería para alimento animal directamente, en donde es necesario sí ajustar el pH y si está bien homogéneo, si está todo de una manera bien tratado, yo creo que no habría ningún problema porque se diera a los animales. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Vamos a leer una más y las demás las vamos a dejar para la finalización de la sesión del día de hoy para continuar con el programa. Doctor, nos pregunta, ¿qué enzimas utilizaron en la sacarización y la materia prima de qué parte del país proviene? Si mal no recuerdo, el cacao viene de Chiapas, y las enzimas, bueno, son enzimas comerciales de Novozymes, de las que se utilizan para casi cualquier tipo de residuo lignocelulósico que es utilizado en todo el mundo. O sea, son enzimas celulasas que, que fácilmente, digamos, hasta cierto punto se pueden adquirir. No utilizamos una enzima generada propia. Nosotros tenemos ahí en nuestro banco de cepas algunos microorganismos que producen algunas celulasas muy interesantes, pero realmente lo que queremos es de que cualquier persona que se dedica a este tipo de procesos pues tenga la oportunidad de poder conseguir todos los diferentes suministros para la generación de los productos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Hay muchas preguntas más, hay gente interesada, pero las vamos a atender al final, al finalizar la sesión del día de hoy. Entonces le pido, doctor Melchor, si nos acompaña más tarde para poder dar respuesta a estas preguntas. ¿Le parece muy bien? Claro que sí, Sergio. Muchísimas gracias y gracias a todos por su participación.